Buenos días, ¿cómo están? Amén, amén. Estamos entrando ya en nuestro 12º día de nuestro ayuno y oración. Amén. Estamos ya más de la mitad de nuestro ayuno. Si usted todavía no entró, si usted todavía no está haciendo parte de nuestro ayuno, lo invito, lo animo a que pueda unirse a nosotros. Son apenas 21 días, ya estamos en el día 12, estamos entrando, ya finalizando la segunda semana y entrando en la tercera y última semana de nuestro ayuno. Sabemos que en el mundo espiritual nada es neutro, ¿verdad? Aparte de ser el ayuno, uno de nuestros ayunos principales, porque es el ayuno como iglesia donde mostramos la unidad delante del mundo espiritual, ¿verdad? Y donde nos unimos para clamar por salvación de almas, de vidas, que las personas puedan tener un encuentro con el Señor. Amén. Entonces es muy importante que usted pueda unirse a ese ayuno para demostrar la unidad, ¿verdad? Un ejército unido es invencible, pero un ejército donde cada uno hace, tal vez usted puede decir, no, pero pastor, yo ya oro, ayuno, no es ayuno a la iglesia, yo oro por mi cuenta, siempre ayuno. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que nosotros somos un ejército, amén. Entonces nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestro poder está en la unidad. Hoy quería estar compartiendo un día más de nuestro devocional, ¿verdad? Que son 21 días siendo fortificados en la gracia. Entonces, siendo fortalecidos, fortificados en la gracia. Y en estos días necesitamos entender, ¿verdad? Necesitamos tener claridad de esas verdades espirituales, de quienes nosotros somos en Cristo, ¿verdad? De lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender en estos días que estamos orando y ayunando, pero no solamente estos días, sino siempre, es que somos amados por Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos amados por Dios y nosotros hoy en día vivimos en un mundo que ataca esa verdad, ¿verdad? Vivimos en un mundo que ataca a Dios. Vivimos en un mundo que ataca la verdad de que usted es amado por Dios. Y el diablo todo el tiempo le está minando su mente para decirle dónde está tu Dios. Si Dios te amase, ¿por qué estás pasando por esa situación? Y muchas personas escuchan esa mentira del infierno y desisten de Dios. Porque piensan, no, si Dios me amase, ¿por qué que no sucede esto en mi vida? Si Dios me amase, ¿por qué todavía no respondió mi oración? La mentira, el diablo, Dios lo ama independientemente. Si Dios todavía no respondió su oración, es porque los tiempos de Dios no son sus tiempos, ¿verdad? Dios tiene el tiempo y el modo perfecto en su vida. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. O sea, Dios va a hacer que las cosas vengan a cooperar para su bien, para el bien de aquellos que amamos a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros presumimos, ¿verdad? Presumir es creer una cosa que no es verdad. Cuando nosotros presumimos que no somos amados por Dios, nosotros creemos que nuestras fallas, nuestros errores cambian el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que hemos hablado de estos días, de vivir por la ley. ¿Qué es vivir por la ley? Vivir por el merecimiento propio, hacer para agradar a Dios. La ley funcionaba así: si yo obedezco, soy bendecido. Si yo hago sacrificios para Dios, Dios me va a bendecir. Pero si yo desobedezco, si yo fallo, Dios está pronto, preparado ahí para maldecirme. Esa es la mentalidad que muchos cristianos hoy en día se relacionan con Dios. Yo diría que probablemente la gran mayoría
de los cristianos se relacionan con Dios con esas mentalidades, con esa mentalidad, ¿verdad? De que Dios me ama de acuerdo a lo que yo haga. Si yo me porto bien, Dios me ama. Si yo me porto mal, Dios ya no me ama. Entonces es un engaño. Dios no, Dios lo ama y listo, ¿verdad? Esa es la verdad bíblica. Es importante, ¿verdad? Nosotros ver y entender algo allí en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 3, allí el segundo del Nuevo Testamento de los Evangelios, Marcos o San Marcos capítulo 3, dice así, Marcos 3, versículos 16 y 17. Mateo, miré mal aquí la referencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, nosotros vemos por lo menos dos momentos en la Biblia donde el Padre habla al respecto de su Hijo, de Jesús. El primero es allí cuando Jesús es bautizado. La Biblia dice que enseguida que Jesús fue allí donde estaba Juan el Bautista y le dice: mira, necesito ser bautizado. La Biblia dice que Juan el Bautista dice: pero Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Tú tienes que bautizarme a mí. Jesús le dice: no, bautízame porque es necesario que se cumplan las Escrituras. Y la Biblia dice entonces que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, en aquel mismo instante lo bautiza. Cuando Jesús desciende y cuando Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma. De repente los cielos se abren y se escucha una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Verdad? Esa es una de las veces que la Biblia dice que Jesús es amado. Pero hay otro pasaje también en la Biblia que es conocido como el monte de la transfiguración. Cuando Jesús, dice la Biblia, que Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva a un monte, ¿verdad? Junto con él. Y en aquel monte la Biblia dice que Jesús se transfigura. O sea, su semblante, sus ropas, ¿verdad? Quedaron brillosas, brillaba, dice la Biblia. Y en aquel mismo instante aparece hablando con Elías y con Moisés. Y Pedro, cuando ve eso, dice: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas para ustedes? Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Cuando él termina de decir eso, dice la Biblia que el lugar que ellos estaban tembló. Y una voz desde los cielos le dice: este es mi Hijo amado, a él oigan, a él escuchen. O sea, ustedes no tienen que escuchar más a Elías y a Moisés, ¿verdad? Y en la Biblia nada es por acaso. Elías apuntaba para los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Elías apuntaba para las profecías del Antiguo Testamento. Y si nosotros prestamos atención a la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, es: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque el juicio de Dios ya viene sobre ustedes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que allí en la cruz del Calvario todo el juicio de Dios fue colocado sobre su Hijo, sobre Jesús. Jesús cargó sobre sí la ira de Dios, la ira que estaba destinada a nosotros que éramos pecadores. Entonces hoy el mensaje es, ¿verdad? Somos amados por Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros creímos y al creer fuimos hechos justos. O sea, es el gran cambio del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar, nosotros tomamos el de Él. Las maldiciones que estaban sobre nuestras vidas, las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, fueron todos sobre Jesús y Jesús recibió la ira de Dios sobre Él, allí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ira de Dios ya no puede venir más sobre nosotros, porque Jesús la cargó sobre Él. Lo que nosotros necesitamos en estos días es creer en las promesas de Dios, creer en la palabra del Señor para entrar en las promesas que Él tiene preparado para sus hijos, para su iglesia. Amén. La otra persona que apareció allí fue Moisés. Moisés apunta para la ley. La ley es el merecimiento propio, hacer por merecer. Hemos hablado todos estos días, ¿verdad?, que las promesas del Señor no son por las obras, no son por hacer para merecer, ¿verdad? Las promesas del Señor en nuestras vidas es por la fe, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús, el cual nos hizo justicia de Dios en Él. Fuimos declarados justos. Y como fuimos declarados justos, las promesas de Dios sobre nuestras vidas pueden cumplirse entonces. Amén. Y dijimos que en aquel mismo instante, por lo menos lo que la Biblia relata, es la segunda vez donde los cielos se abren sobre Jesús y el Padre declara nuevamente: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Amén. Entonces necesitamos, así como Jesús, la Biblia dice que enseguida que Jesús fue bautizado, Jesús estaba ayunando allí 40 días y 40 noches y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y cuando entonces llega allí al desierto, una de las tentaciones o las palabras de Satanás tentándolo a Jesús es: si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Otra de las tentaciones es: si en verdad eres hijo de Dios, échate de este monte, porque escrito está: a sus ángeles dará orden a tu respecto, para que no caigas, para que no tropieces. Y Jesús le dice: no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra de las tentaciones es: si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tentación allí de Satanás para Jesús es: si en verdad eres hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y cuál es la palabra que había salido allí momentos antes o días antes de la boca del Señor? Es: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces la tentación hoy en día para nuestras vidas, para hacernos caer de la gracia, es hacernos dudar de que somos hijos amados, ¿verdad? Intentar hacer cosas para que Dios pueda amarnos más, pero en verdad Él ya nos ama. No deje que el enemigo quite esa verdad de su corazón. Usted es hijo amado, pero somos hijos amados. Y eso lo creemos. Yo creo que todo el mundo cree. Todos los cristianos creen que son hijos amados. Todos los cristianos, creo que en eso no hay problema. Pero el problema no es solamente creer, sino también, mejor dicho, todos los cristianos saben que son amados. Pero el problema no es solamente saber, sino también creer. Necesitamos saber y necesitamos creer también. Y ahí usted puede decir: pero ¿cómo es eso? No estoy entendiendo. Bueno, abra allí Primera de Juan, casi en el final de su Biblia. Primera de Juan dice así. Primera de Juan, capítulo 4, 17. Primera de Juan 4, 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor
en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. 4:16, un versículo antes. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces decía aquí Juan, ¿verdad? En la epístola, en esta primera carta de Juan, esta epístola, en el capítulo 4, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, como yo dije aquí, muchos cristianos saben, pero ¿cuántos realmente creen que son amados por Dios? ¿Verdad? Una cosa es saber que Dios nos ama y otra cosa es creer que Él de hecho nos ama. ¿Verdad? No es suficiente saber que somos amados. Necesitamos también creer, ¿verdad? Necesitamos también creer que somos amados por Él. Y dice allí en el versículo 17, entonces, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. O sea, no es en esto se ha perfeccionado su amor. Uno de los grandes errores de nosotros como cristianos es creer que cuando la Biblia habla de amor, ¿verdad? De amamos a Dios, ¿verdad? Del amor de Dios por nosotros. Creer que todo se basa en cuánto nosotros amamos a Dios. Y ahí muchas veces nosotros miramos nuestras obras, muchas veces nosotros hacemos una introspección, ¿verdad? Y concluimos que en verdad nosotros no amamos a Dios por causa de nuestros comportamientos, por causa de nuestras actitudes, y decimos, en verdad yo no amo a Dios. Y muchos en su sinceridad dicen, no, ¿de qué sirve ir a una iglesia? ¿De qué sirve estar en medio de cristianos si yo soy un hipócrita? Si yo en verdad no amo a Dios. Porque si yo amase a Dios no me comportaría de esta manera. Si yo amase a Dios no haría esto o aquello. Pero ¿qué es lo que sucede? El objetivo principal, la base de las escrituras, o sea, el centro de las escrituras, no es su amor por Dios, sino es el amor de Dios por nosotros. Es por eso que dice allí mismo en Juan en el capítulo 4, también en primera Juan, en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué es que nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y como decía allí el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Él es Hijo amado en quien me complazco. Entonces la Biblia dice que la senda, el camino de la aurora, el camino de lo justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Cristo. O sea, la vida cristiana, nuestra vida cristiana es un proceso, ¿verdad? Nosotros vamos siendo perfeccionados hasta el día que seamos igual a Cristo. Todavía, ¿verdad? Todavía no somos igual a Cristo, pero a cada día vamos siendo perfeccionados. A cada día vamos caminando a ese propósito, a ser igual a Cristo, a parecernos más con Él, a llegar a la unidad de fe, dice la Biblia, a la estatura de varón perfecto, a Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? El camino, como dije, el camino del justo, la senda del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Entonces eso dice la Biblia, pero a la misma vez la Biblia dice, allí en Juan, como leímos recién, versículo 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ya somos en este mundo. Entonces, ¿a qué se refiere? La Biblia se contradice, porque la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de fe, y aquí dice que ya somos igual que Él en este mundo, ¿verdad? Necesitamos entender el contexto de la palabra de Dios. Aquí en el contexto está hablando del amor de Dios. O sea, como Cristo ya es en este mundo, nosotros somos. ¿Y cómo Cristo es? Cristo es amado por el Padre. Cristo es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Entonces aquí en la palabra de Dios está diciendo que así como Cristo es amado, nosotros somos amados también, ¿verdad? Usted y yo somos amados por el Padre. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que la base del amor de Dios y la base del cristianismo es lo que dijimos aquí, lo que dice en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nuestra confianza no está en cuánto nosotros amamos al Señor, ¿verdad? El punto central de la palabra del Señor no es cuánto nosotros amamos a Dios, sino cuánto Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Y si vamos a la palabra del Señor, vemos dos ejemplos claros de una persona que decía, que creía que ella amaba a Dios y que se vanagloriaba de su amor por Dios, y otra persona que ella tenía convicción y claridad, mejor dicho, de cuánto era amada por Dios. Y esos dos ejemplos eran Pedro y Juan. La Biblia dice que Pedro, cuando Jesús dice, miren, diciéndole a los discípulos, yo voy a ser entregado, necesito ir para Jerusalén, para ser entregado, voy a morir, voy a resucitar, pero al tercer día voy a resucitar, voy a ser entregado por amor a ustedes. Y Pedro dice, pero Señor, que de ninguna manera te suceda eso. Pero dice, Señor, si es necesario yo ir contigo, morir contigo, yo voy a morir, pero nunca te va a suceder eso. Y Pedro apunta para los otros discípulos y dice, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Yo me imagino la cara de Jesús en aquel momento, ¿verdad? Aquella cara así media de, yo te conozco, Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. O sea, para de hablar que me ama. En otras palabras, parafraseando, ¿verdad? Antes, para de decir que me amas, porque en verdad antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. O sea, ve realmente lo que estás diciendo, porque lo único que estás haciendo es hablar, ¿verdad? Pedro estaba diciendo, Pedro se vanagloriaba, Pedro se enorgullecía de decir cuánto él amaba a Dios. Pero vemos que cuando la cosa apretó, cuando la cosa quedó difícil, la Biblia dice que Pedro negó 3 veces a Jesús. Y la última vez que negó a Jesús, se depara cara a cara con Jesús. Jesús lo estaba mirando y dice la Biblia que al verlo a los ojos a Jesús, Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Se entendió que él no amaba realmente a Jesús como él lo decía. Cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, Señor, yo te amo.
¿verdad? Pero la palabra de Jesús era, Pedro, tú me amas con amor ágape, amor verdadero, amor de Dios. Y Pedro decía, Señor, yo te amo, claro que te amo, pero era con amor fileo, amor de amigo, amor de amistad, amor de compañerismo. Jesús le pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice, Señor, claro que te amo. Jesús le responde de nuevo, Pedro, cuida mis ovejas, cuida mi cordero, ¿verdad? Pero Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape? Y Pedro le responde con amor fileo, sí te amo. La tercera vez Jesús le está diciendo, en otras palabras, te estoy dando una chance de ser sincero delante de mí. Y le dice, Pedro, tú me amas. Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, o sea, me rindo. Tú sabes realmente que no te amo con amor ágape, ¿verdad? Pero también vemos, por otro lado, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? La Biblia dice, allí en el mismo libro de Juan, usted va a encontrar en un solo capítulo 5 veces, ¿verdad? Juan diciendo, y estaba allí el discípulo a quien Jesús amaba. Y habiendo venido el discípulo a quien Jesús amaba. Y algo que yo siempre bromeo es que Jesús nunca dijo que Juan era el discípulo que él amaba. O sea, fue el mismo Juan que escribió ese evangelio de Juan, que colocó el discípulo a quien Jesús ama. O sea, fue el mismo Juan. Yo bromeo que digo que Juan habrá dicho en ese momento, bueno, ¿quién escribió el libro? Entonces, si yo escribí el libro, yo escribo lo que yo quiera. Y yo quiero escribir que yo soy el discípulo que Jesús ama. O sea, no importa si ustedes son hijos amados también, pero yo sé que yo soy amado. Y ahí en el libro de Juan él escribe el discípulo a quien Jesús ama. Y si vemos en las Escrituras, realmente Juan había entendido que él era amado por Dios, por Jesús. Y cuando Jesús fue allí crucificado, que todos los discípulos desaparecieron, el único que estaba allí a los pies de la cruz era Juan, junto con su madre María. Y Juan, de todos los discípulos, fue el único que vivió hasta el fin para escribir Apocalipsis. Apocalipsis él lo escribió cuando tenía aproximadamente 90 años de edad. Ya era un anciano. O sea, fue el único de los discípulos que vivió hasta el fin de sus días. Los otros fueron todos muertos, sacrificados, murieron como mártires. Entonces, lo importante en estos días es entender no cuánto usted ama a Dios, sino entender cuánto nosotros somos amados por Dios. Entonces, declara cada día, yo soy amado de Dios. Amén. Tenga esa convicción que usted es amado por Dios. Amén. Cierre sus ojos. Vamos en este momento a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo declaro esas verdades. Yo declaro esos principios, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento para poder entender cuánto somos amados por ti, Señor. Que no es cuánto, Señor, te amamos nosotros, sino cuánto tú nos amas a nosotros. Cuánto somos amados por ti, Señor. Que tengamos luz, que tengamos revelación de esas verdades en estos días, Señor, para que podamos ser fortificados en tu gracia, en tu verdad, en tu palabra. Señor, yo coloco la vida de tus hijos en estos días para que ellos puedan tener revelación, que ellos puedan tener luz al respecto de este asunto y que puedan entender cuánto ellos son amados por ti, Señor, cuánto tú los amas. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Vamos a hacer la declaración aquí del día de hoy. Dice así allí en Efesios 2, Efesios 2, capítulo 2, del versículo 15 al 19, dice así: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y dice así la confesión del día de hoy. Para finalizar, repita conmigo: creo que por la sangre de Jesús tengo perdón de mis pecados, con Dios y con el prójimo. Creo que soy amado, perdonado, justificado por la fe. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda lavar. Hay perdón disponible para todo aquel que cree en el Señor Jesús, nuestro rescatador y redentor, por medio del gran cambio del Calvario. Jesús me hizo hijo de Dios. Tengo un buen Padre que se interesa y se dedica para que su buena, agradable y perfecta voluntad se realicen en mi vida. Creo que Dios es el mayor interesado en manifestar su gloria en mis emociones, relacionamientos, economía, salud y vocación. Confío en la bondad de Dios, pues sé que soy amado de manera superabundante por Él. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido. Nos vemos ahora el lunes para continuar con nuestro devocional. Probablemente mañana estemos subiendo el devocional del día de mañana. Amén. Bendiciones, que tenga un día bendecido. Nos vemos, chao, un gran abrazo. Allí para Alejandro, Karina, Alejandro, Zuli, Alejandro también, para la hermana Joaquina que había entrado también. Un abrazo grande, Cristiano, un abrazo, nos vemos. Bendiciones, chao, chao.